Estamos en la mesa acompañado con el doctor Luis Solari, es presidente del Consejo de Ministros, y también el doctor Ángel Delgado, especialista en temas constitucionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la Bienvenidos. invitación también. Bueno, Gracias. sus primeras impresiones, no son las primeras, Bueno, no pero son las las impresiones ya después de transcurrir algunos minutos del mensaje del presidente Vizcarra. ¿Quiere comenzar el constitucionalista o el político? No, tú arranca, después yo... Bueno, La norma viene detrás de la acción. gracias, porque hay gente en el Perú que cree que primero es la norma No, ese es y un la error. norma crea la acción. Ese es un, ese es un ese error. el error más El frecuente. derecho evoluciona conforme- Es el error más sí, frecuente. responde a la realidad. Responde a la Es el realidad. error más frecuente de los asesores en el Parlamento. Por eso es que tenemos tantas normas y de la Que no mayoría de los funcionan. funcionarios del aparato público. Que normas y normas y normas, dicen, las normas son las que cambian el mundo. Y es al revés. El mundo que va cambiando exige nuevas Así es, normas. nuevas leyes. Bueno, vamos al tema. Esto hay que tenerlo absolutamente claro. La cuestión de confianza aparece en la Constitución, y esa es la intención de los legisladores, como un mecanismo de defensa del aparato ejecutivo ante cuestiones de control político, como es, ¿no es cierto?, la interpelación y la moción de censura. Y por supuesto ha sido puesta en nuestra Constitución para el momento en que el primer ministro se presenta ante el Congreso, y no es un voto de investidura, por si acaso, pues no es un régimen parlamentarista, se le da la confianza al presidente del Consejo, por tanto al gobierno, en aquello que ha expuesto que va a hacer para conducir el país. Que constituye Entonces, política de Estado. ese es el sentido. Y lamentablemente, cuando se presenta una moción de confianza por los motivos y para el objetivo que ha sido presentada, lamentablemente ya está el precedente del caso que hubo con el primer ministro anterior, que le permitieron al primer ministro mandar un oficio y pedir ir al Pleno cuando la moción de confianza se presenta dentro de un debate y ¿sabes qué? No, yo hago cuestión de confianza. No, pide cita, va al Pleno, presenta la cuestión de confianza. Cuando una cuestión de confianza es presentada en la forma en que se quiere presentar y como se hizo con Zavala, lo que debía haber hecho el Parlamento en ese entonces es simplemente en la mesa de parte. No procede porque no está de acuerdo al reglamento. Y al aceptarlo, entonces es probable que esta otra vez pisen el palito, pero podrían, aún habiendo el presidente, decir, ¿sabe qué? Esto no va. Eso es el primer punto. Segundo, 5 proyectos de ley no hacen una política de Estado. Una política de Estado es lo que aparece en el Acuerdo Nacional, que son cuestiones que básicamente van a estar a cargo de poderes, pero las que hablan los 5 proyectos prácticamente son materias de tipo electoral, que van a estar vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. No tiene nada que ver con el Ejecutivo. Así es. O sea que política de Estado no es. Y por último, esto de que cierran el Congreso, fíjese, hay gente que habla y no en la Constitución hay que leerla como Completa. como libro de la mesa de noche, ¿no? Pero en especial, ¿qué dice el artículo 134? Disolución del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros está facultado para disolver, pero de la República está facultado para disolver el Congreso si este censurado nega su permanencia a 2 consejos de ministros. No dice el gobierno. Este es un mismo gobierno, pero este es otro presidente. Sí. Entonces, si se le negara la cuestión de confianza, ese es el primer Consejo de Ministros al que se le niega la confianza. No es el segundo, como está tratando de decirse. La Constitución es clara, no dice el gobierno. Claro, habla del dice presidente. el presidente de la República. Este es un presidente distinto, que tiene un primer gabinete y obviamente, y ahora tiene un segundo gabinete, y si le niegan la confianza, esa sería la primera negada ¿Pero eso de no se confianza. presta a interpretación? No, porque acá no dice el gobierno. El gobierno es el quinquenio y este es el presidente. Y aquí una de las cosas que a mí me preocupa es que este tema ha sacado como si fuera estas películas en que hayan petróleo, sale el petróleo así, ¿no? Pensamiento autoritario. ¿No ha escuchado usted qué dice la Constitución? Oye, se disuelve el Congreso, no se puede disolver la comisión permanente. En esta comisión permanente, el Pleno del Congreso tiene mayoría los no fujimoristas, pero en la comisión permanente tienen mayoría los fujimoristas. Claro, O sea, esta comisión permanente se queda hasta el 28 de julio del 2021 y en el mismo decreto de disolución
en ese decreto tiene que aparecer la convocatoria de elecciones dentro de los 4 meses siguientes. Okay. ¿Dónde está el pensamiento autoritario? No, hay que cerrar el Congreso y convocamos a constituyentes. Claro. Que es la posición hasta ahora de Nuevo Perú y de Frente Amplio. Eso claramente, no desde el está, primer momento. No está en la Constitución. Además, estamos de acuerdo con lo que ha planteado el presidente Vizcarra, o sea, de esta cuestión de los proyectos de ley, pero no le vamos a dar la cuestión de confianza. Claro, una incoherencia. O sea, lo que queremos es que se cierre el Parlamento, que se afecte la imagen del Perú, que se afecte el Perú, porque esto va a afectar hasta las picaroneras, anticucheras, porque la gente se retrae la economía, no hay flujo de caja, no hay para que la gente se caiga el consumo, se caiga todo. Entonces, a mí me preocupa cómo, pero no más que por venga, la gente se quite la máscara. De una vez, ¿quién tiene pensamiento autoritario en el Perú? Claro. Y está pensando en tirar todo abajo, claro, meter una nueva constituyente y claro, obviamente que se paralice. El problema es que mucha gente, y la historia así lo demuestra, en el Perú tiene pensamiento autoritario. Claro. Todavía el pueblo tiene pensamiento autoritario. No solo en los 40, en los 50. El diputado en un departamento se creía con derecho a él a decidir cómo se repartían los cargos públicos. Y no lo hemos visto este siglo cuando vamos a darle la oportunidad, por favor, al y le decía al presidente, si no me nombras al prefecto, me voy a la bancada. Si no me nombras al director de educación, me voy a la bancada. O sea, sigue ese pensamiento. Eso también se ve en los gobiernos locales. Sigue ese pensamiento autoritario. El pensamiento autoritario, ese humor autoritario, verticalista que existe en algunos sectores de la población que son incentivadas por este gobierno, ha producido resultados deleterios. No sé si, perdón, si incentivadas, pero sí capitalizadas. Bueno, pues, incentivadas, capitalizadas, dos cosas. Resultados terribles, funestos, como por ejemplo la dictadura de Velasco, Morales Bermúdez, y lo que ocurrió en los años 90, ¿no? Un gobierno autocrático con toda la corrupción y arbitrariedad que tuvo. Entonces ya estamos curados, pero sin embargo no aprendemos. Y ahora con una versión renovada, quienes en ese entonces estaban contra ese autoritarismo quieren proclamar otro. Yo quiero decir, desde el punto de vista técnico-constitucional, algunas cosas que complementan lo dicho por el doctor Solari. Además de los aspectos procesales, de cuántas veces hay que los gabinetes pueden pedir, yo creo que aquí hay un tema de competencia que debe entenderse. El hecho de que sean los gabinetes implica que la cuestión de confianza se hace en aquellas materias que son competencias del gobierno, del Poder Ejecutivo. Me refiero al conjunto de políticas de Estado, todas ellas, salud, educación, minería, agricultura, seguridad, defensa, política internacional. En todas ellas, donde el Ejecutivo tiene que llevar adelante, puede plantear en algunos momentos una cuestión de confianza si considera que una ley no se la aprueba el Congreso o una ley que quiera ser aprobada contra su... En esos casos, donde el Ejecutivo entiende de que se está afectando su capacidad gubernativa, se plantea la cuestión de confianza. Entonces, la primera cuestión que hay que entender acá, que para que proceda la confianza, tiene que haber una competencia clara de quien la solicita. Correcto. En el caso de esta famosa petición de confianza como la que ocurrió en el mes de septiembre del año pasado, no se da este supuesto competencial. Por ejemplo, quiero empezar por lo más sencillo y lo más obvio. Por ejemplo, le ha causado mucho disgusto al presidente y a su gobierno, a todos los que aparecen ahí en esta foto, que además puede ser un motivo para un procesamiento político ulterior, la solución que ha dado el Congreso en el caso del señor Chávarri, ¿no? Y entonces ellos dicen que quieren hacer confianza por eso. Si eso fuera así, ¿no? Eso es un despropósito, es una ignorancia supina. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, ni el Ejecutivo... ¿Y una infracción constitucional? Como consecuencia, pero ¿por qué lo voy a decir? Por lo siguiente, porque el presidente no es competente, no tiene que ver nada en el levantamiento o no del fuero a un funcionario de Estado. Eso le compete 100% al Parlamento. Y otra cosa que le compete al Parlamento, escuchen bien lo que voy a decir, son las reformas constitucionales. La Constitución es un marco jurídico que establece las reglas de juego. El presidente ha sido elegido, y lo dijo ayer el doctor Blume, y creo que lo ha ratificado hoy día, es elegido en un marco, ¿no? Y plantea su plan de gobierno, el cual ni siquiera se le ocurrió cuando postulaba él en la fórmula de Kuczynski hacer ninguna reforma constitucional. ¿Correcto? Entonces, hace cuestión de confianza en sus temas, pero querer hacer cuestión en temas constitucionales donde la competencia es exclusiva del Parlamento
a través de un procedimiento agravado, complejo, de doble legislatura, de una votación supercalificada o eventualmente de una consulta popular o referéndum, ahí el presidente no tiene competencia. ¿Y por qué no tiene competencia? Porque sería una contradicción que el presidente, siendo poder constituido derivado, quiera él innovar las reglas constitucionales. Ese es el principio de todas las dictaduras. Ese fue el camino que siguió Chávez cuando él plantea reformas constitucionales, solo que lo hizo no a través de estos mecanismos de confianza, sino que convocó a una asamblea constituyente de modo más franco. Lo hizo el señor Morales, lo hizo el señor Correa, ¿correcto? Entonces, todavía convocar la constituyente todavía tiene, digamos, desde el punto de vista de la teoría, una razonabilidad, pero que lo quiera hacer a través del Consejo de Ministros, en los temas que son propios del Consejo de Ministros, metiéndose en temas constitucionales, es una verdadera aberración. Quiero recordarles a todos el artículo 206 de la Constitución, que habla justamente de la reforma constitucional y dice una cosa que es fundamental. El presidente de la República no puede observar la ley de reforma. El presidente puede observar todas las leyes que tengan que ver con las políticas públicas, todas, sin excepción, puede observarlas, pero no la de reforma constitucional. Esto es como si un gerente que tiene todos los poderes en una empresa quisiera cambiar el estatuto, cuando es de competencia de los accionistas o de los socios. Si no entendemos eso, nos confundimos, y creo que eso me lleva a mí a decir, para concluir, de que esta petición de confianza es contraria al ordenamiento constitucional, es abusiva y sí puede llevar a un régimen autocrático, cosa que no quisiéramos. Y ahí el presidente estaría dejando de ser presidente constitucional y caminaría lentamente a convertirse en un usurpador. Eso que usted dice, último que dice, es importante, ¿no? Yo en realidad había llegado hasta entender o cuestionar esto de que no se pierda la esencia, si esto significaba que el Congreso estaba obligado a aprobar las propuestas tal cual han sido presentadas, o si tenía la posibilidad de hacer, ¿no?, las modificaciones que considere convenientes. El Congreso no tiene mandato imperativo. Claro, pero ustedes han ido más allá todavía, porque lo que están cuestionando es la legitimidad de la cuestión de confianza. ¿Qué pasa si cuando el presidente formalice esta solicitud, ¿no?, este planteamiento de cuestión de confianza, el Congreso se lo rechaza por los argumentos que aquí han sido planteados? Es una situación crítica, porque quien tiene, digamos, el sartén por el mango es... Ahí se pueden producir dos cosas, si me permite. Primera es que el presidente diga, pero también que el Congreso de la República considere que ahí se ha cometido una grave infracción a la Constitución, se ha violentado el orden jurídico establecido en la Carta, y destituye al presidente de la República. Una de las razones por las cuales puede ser procesado el presidente, entre otras, es justamente el disolver el Congreso por una forma no estipulada en la propia Constitución. Entonces, yo lo que estoy cuestionando es que el mecanismo que él quiere para cerrar el Congreso no es el estipulado en la Constitución. Y yo eso quisiera debatirlo con todos los adláteres del gobierno que dicen lo contrario. Y ahí viene, pues entonces, ¿cuál es el corolario? Uno, que los asesores jurídicos del presidente son muy malos en términos constitucionales, en términos jurídicos, y que uno no puede decir que tiene pensamiento democrático cuando quieren manipular la interpretación de las normas, que son claras y que fijan cómo se hacen las cosas, independencia de poderes, balance estricto, competencias separadas, no intervención en el otro. Cuando estas cuestiones algún asesor jurídico dice sí se puede y todos sabemos que no se puede, esta es como la quinta o sexta vez que el ministro de Justicia, que es el asesor principal jurídico del gobierno, hace incurrir al presidente en errores. O sea, y ni siquiera, ojo, que no es que sean normas que son potestad del Congreso, sino que además ni siquiera son normas en relación a acciones del Poder Ejecutivo. Todas son normas electorales. O sea que es obvio que no es una política de Estado que va a ejecutar y que hace confianza de la política que él está ejecutando o que quiere ejecutar, y que el Congreso no se la deja ejecutar por un mecanismo de control político, por obstrucción, por cualquier cosa. O sea, para eso es, ¿no? Entonces, ¿quién es el asesor, querido presidente, con la estima personal que yo le tengo? ¿Quién es el asesor jurídico que le ha dicho a usted, señor presidente, que es la suma de esos proyectos de ley constituye una política de Estado ejecutable por el Poder Ejecutivo, y que como el Congreso no la puede hacer porque es una política del Ejecutivo,
usted puede presentar una cuestión de confianza cuando son materias que las va a ejecutar el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional del Proceso Electoral. O sea, ¿quién es ese asesor? Esta es la quinta vez, por lo menos, que vemos, o sexta, que vemos algunas cosas de las cuales el presidente será el responsable político, pero el responsable técnico jurídico, ante el Colegio de Abogados también, por supuesto, es el ministro de Justicia, que por supuesto subsiste ahí por las razones que todos conocemos, pero que el presidente tiene que hacer algo. No podemos poner todos los empresarios que yo conozco con los brazos cruzados esperando que termine esta ya no sabemos si es Juego de Tronos, Chernóbil o qué cosa. Otra cosa más, yo quisiera decir lo siguiente, abundando en la reflexión. Las constituciones en todo el mundo tienen un carácter de permanencia, de durabilidad. La más importante de todas es la norteamericana, que tiene casi más de 250 años, ¿no? Y ha tenido enmiendas, pero se mantiene la Constitución. Las constituciones se han dado porque son reglas de juego permanentes y que solamente se cambian en momentos de lo que la doctrina llama momentos constituyentes, en los cuales hay una gran circunstancia y hay una gran afluencia de voluntades y de grupos que concuerdan en hacer una reforma a las reglas de juego. La Constitución, decía Valentín Paniagua, es un tratado de paz, en el cual las partes contendientes en la sociedad, enfrentadas a ellas, se ponen de acuerdo. La Constitución no puede ser la imposición de un grupo sobre otro, porque si no, entonces es un estatuto de ocupación, decía otra vez Valentín Paniagua. Entonces, cuando se quiere reformar la Constitución, o están de acuerdo todos o no se puede cambiar simplemente. Como pasó con el proyecto PIS. Pero claro. No había acuerdo en la parte económica y no se cambió nada. Así es. De acuerdo. El ritmo de cambio constitucional es un ritmo mucho lento y distinto, y tiene que haber un enorme consenso, una gran concertación. No es porque cada gobierno de turno quiere cambiar, hacerla a su medida. Imagínate tú si el presidente se lo ocurre. Además, la Constitución decir, no pueden yo responder. quiero cambiar, como yo soy la de la lucha anticorrupción, yo quiero seguir en mi método 2, 3 veces más. Y planteo mi proyecto y hago cuestión de confianza. ¿Sería dable? ¿No parece absurdo? Además no pueden responder pues a la orientación ideológica del gobierno. Así es. Entonces a las finales uno ve pues no que de repente aparece en este sector que pide, quememos todo, constituyentes, todos a su casa, cosa que no se puede hacer constitucional. Eso es pensamiento autoritario, eso es pensamiento antidemocrático. Pero también vemos que aparece un pensamiento que no es antidemocrático por ser elegantes y puros, sino que es parademocrático, ¿no? O sea, sí, esta es la democracia, pero ¿sabes qué? Este es el cauce de la democracia. Bueno, yo lo puedo meter así, pues, porque es lo mismo, pero solo que yo lo pongo así. Ya que Vargas Llosa va a estar por acá y eso es un pensamiento parademocrático. Hay que recordarlo cuando le dijo en la cara a los mexicanos, en su propia cara, sobre la dictadura perfecta, ¿no? Entonces hay bastante dictadura que se puede disfrazar de democracia. No, pero yo no me atrevería en esta circunstancia a utilizar el término de Vargas Llosa, que ya sabemos su radicalismo, yo no lo comparto en algunos momentos. De acuerdo. Pero sí hay que alertar del peligro. ¿Sabes por qué? Porque como médico, doctor, usted sabe perfectamente que el cáncer se produce en una evolución de una enfermedad, pero cuando uno detecta un quiste, una pequeña, un tumor chiquito, si no lo combate, si no lo atiende, va a involucionar a una enfermedad degenerativa. De acuerdo. Lo que estamos discutiendo acá es eso. Entonces, a mí me preocupa este tipo de medidas, no porque yo crea que el Perú es Venezuela, ni mucho menos, por favor, pero sí creo que ese fue el camino que siguió Chávez. De acuerdo. Mire, mil disculpas, el tiempo nos gana. El único tirano acá, siempre lo digo. Es el tiempo. El único tirano, ¿no? Al que le hacemos caso. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este es un tema que nos va a dar para seguir discutiendo, y sería importante también quizás un pronunciamiento técnico, jurídico del Colegio de Abogados, ¿no? Quizás sería hace rato, también importante en este momento. Bueno, agradecemos entonces la presencia del doctor Luis Solari y del doctor Ángel Delgado, que hemos estado conversando sobre este anuncio del presidente Vizcarra.